Era una mañana aparentemente como cualquier otra en el aeropuerto internacional. Pero cuando las horas avanzan en la rutina de una terminal aérea, uno comienza a entender que cada día, aunque se vea igual al principio, guarda sorpresas invisibles. El ajetreo y bullicio de las primeras horas se fusionaba con el murmullo incesante de voces que llenaban el aire. Las pantallas electrónicas, dispuestas en todas las paredes, proyectaban información precisa, anunciando la salida y llegada de vuelos, pero el verdadero espectáculo estaba en los detalles. Las personas se caminaban con paso firme, algunos mirando sus relojes, otros completamente absortos en sus dispositivos móviles. El terminal estaba vivo, un ecosistema en movimiento, donde las personas se cruzaban sin mirarse, sin hablar. Los sonidos del lugar eran una mezcla de pasos rápidos, conversaciones a media voz, el retumbar de las puertas automáticas que se abrían y cerraban, y el murmullo constante de los altavoces, que emitían anuncios sobre vuelos, gateos de última hora y recordatorios de seguridad. Todo parecía estar calculado al detalle, como un reloj de precisión suiza, con cada persona cumpliendo con su pequeña rutina, como si fueran piezas que encajaban perfectamente en el engranaje de ese mundo en miniatura. La luz que se filtraba a través de las grandes ventanas del aeropuerto iluminaba todo con una claridad casi quirúrgica, creando destellos en las superficies metálicas y brillando en las mochilas de los viajeros, que se mezclaban con los reflejos de las luces de los pasillos. Las maletas, algunas desgastadas por el paso del tiempo, otras de última moda, avanzaban al compás de los pasos de sus dueños, deslizándose sobre el suelo con una regularidad casi hipnótica. Cada rueda, un pequeño canto de la rutina, un símbolo del movimiento constante de la vida. Los pasillos del aeropuerto, con su suelo inmaculado de cerámica, reflejaban las sombras de los que caminaban, creando una sensación de amplitud que invitaba a perderse en la multitud. La gente se apresuraba, con una mezcla de ansiedad y emoción, en su mayoría con destinos claros, bien definidos. Algunos eran turistas en busca de nuevas experiencias, otros hombres y mujeres de negocios que se desplazaban rápidamente hacia sus vuelos, con la mirada fija en la pantalla de su teléfono, revisando correos electrónicos de última hora o haciendo llamadas rápidas. Sin embargo, entre los rostros apurados, también había sonrisas de reencuentros, de despedidas y de encuentros esperados. Aquella terminal era una caja de emociones contenidas, donde las vidas de miles de personas se entrelazaban sin que se percataran, en la víspera de los viajes que se cruzarían por azar. Las cafeterías, situadas estratégicamente alrededor del terminal, rebosaban de gente que intentaba matar el tiempo antes de abordar su vuelo. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el de los panecillos, croissants y bocadillos que se ofrecían en los kioscos. Algunos viajeros se detenían a charlar, mientras otros simplemente buscaban algo que llevarse a la boca para continuar su travesía. La máquina de café, que parecía tener vida propia, emitía sus pitidos constantes, como una señal de que la rutina estaba intacta. Era un mundo de pequeños momentos y grandes distancias, de historias que nunca se contaban pero que estaban sucediendo justo ahí, en ese preciso instante. En el aire, flotaba la sensación de la normalidad, de que nada iba a interrumpir la danza meticulosa de personas que avanzaban hacia sus respectivos destinos. Los empleados de seguridad, vestidos con sus uniformes de rigidez impecable, dirigían a los viajeros hacia los controles de seguridad con una mezcla de profesionalismo y amabilidad, moviéndose entre la multitud como figuras fantasmales que desaparecían al instante, pero cuya presencia era fundamental para el buen funcionamiento de todo el proceso. Con su atención al detalle, aseguraban que todo estuviera bajo control, que las medidas de seguridad se siguieran al pie de la letra, sin que la calma exterior se viera alterada. El sonido de las ruedas de las maletas, las voces de los viajeros y el zumbido de los teléfonos móviles creaban una especie de sinfonía urbana. En el aire se sentía la vibración de las despedidas, de las promesas incumplidas y de los anhelos de nuevas aventuras. Pero todo eso ocurría en un segundo plano, mientras los viajeros se sumergían en sus propios mundos, cada uno con sus pensamientos, con sus preocupaciones, con sus planes. Nadie miraba al otro, nadie sabía que, justo en ese preciso instante, la rutina estaba a punto de ser interrumpida de forma brutal. Las luces de las pantallas seguían cambiando, anunciando vuelos a diferentes destinos: Madrid, Buenos Aires, Tokio, Nueva York. Ciudades lejanas que para muchos significaban nuevos comienzos, reencuentros o viajes de trabajo. Pero las pantallas también reflejaban algo más: el flujo de vidas que, en ese preciso instante, se conectaban o se separaban en la distancia, sin que nadie pudiera prever qué ocurriría después.
como si el aeropuerto fuera el corazón palpitante de un organismo gigantesco, donde cada persona, cada acción, contribuye a una historia mucho más grande de lo que pueden comprender. Y, mientras todo seguía su curso, sin que nadie lo notara, algo comenzó a cambiar. Un pequeño ajuste en la maquinaria del destino estaba por ocurrir, una interrupción que haría que todo lo que parecía normal dejara de serlo en un abrir y cerrar de ojos. Nadie en el aeropuerto, ni los viajeros ni los trabajadores, imaginaba que el día se desataría en algo mucho más grande de lo que nadie hubiera imaginado. Pero ese pequeño instante, ese preciso momento, estaba por suceder. ¿Alguna vez has estado en un lugar donde todo parecía tranquilo, pero algo inesperado cambió el curso de los eventos? Si quieres descubrir lo que pasa a continuación, suscríbete al canal y acompáñanos en esta aventura que te mantendrá al borde del asiento. Dale like y comparte este video para que más personas no se pierdan esta historia impactante. Era una mañana tranquila, llena de esa calma que solo un aeropuerto puede ofrecer en sus horas más rutinarias. El bullicio de la gente caminando apresurada entre pasillos y puertas de embarque se desvanecía en el ruido constante de los anuncios por altavoces y el retumbar de las maletas sobre el suelo. Sin embargo, en medio de esta sinfonía de sonidos cotidianos, algo rompió la calma con un estruendo. Un ladrido fuerte y penetrante surgió en el aire, un sonido que se alzó sobre todo lo demás, apoderándose de la atención de todos los presentes. La fuente de ese ladrido era un pastor alemán, de nombre Max, que llevaba puesto su chaleco de servicio. No era un ladrido común. Este ladrido no era el de un perro excitado por un ruido, ni el de un perro asustado por una multitud. Este era un ladrido grave, lleno de urgencia, como si el perro estuviera tratando de alertar a todos sobre algo que era mucho más grave de lo que nadie podía imaginar. Max no se apartaba de su lugar, su mirada fija a la mujer que tenía frente a él. La mujer, que parecía sorprendida y desconcertada, se mantenía inmóvil, observando al perro con ojos llenos de confusión. A diferencia de lo que se podría esperar en una situación común, Max no reaccionaba a los ruidos típicos del aeropuerto, ni a las personas que pasaban cerca de él. Su único enfoque era la mujer que tenía delante, y no dejaba de mirarla, su cuerpo erguido, con las orejas alertas, sin apartar su vista. A medida que el ladrido se repetía una y otra vez, más y más personas comenzaron a detenerse. Al principio, los viajeros que se encontraban cerca pensaron que era solo un perro ruidoso que había perdido el control. Pero rápidamente la intensidad del ladrido los hizo dudar. Algo no estaba bien. Los pasajeros que pasaban por allí empezaron a murmurar entre ellos, preguntándose si alguien estaba en peligro o si el perro estaba siendo molestado por algún ruido extraño. Pero a medida que la escena se desarrollaba, el sentido común comenzaba a fallar. No era un simple perro haciendo ruido. Este perro estaba tratando de comunicar algo, y era evidente para todos que había una gravedad en su comportamiento. Max ladraba sin cesar, pero había algo en su actitud que no era común. En lugar de ser el ladrido nervioso de un perro preocupado por el caos a su alrededor, este era el ladrido de un perro entrenado que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Su cuerpo estaba tenso, sus patas firmes en el suelo, y sus ojos, profundamente fijos en la mujer frente a él, parecían comprender algo que nadie más entendía. Max no solo estaba ladrando para llamar la atención, sino que su instinto estaba diciéndole que algo grave iba a suceder, algo que él debía alertar. La mujer, visiblemente nerviosa, intentó calmar al perro, hablando en un tono suave, casi tembloroso, pero sus palabras no parecían llegar a Max. Cada vez que intentaba acercarse o mover su cuerpo para apartarse, el perro intensificaba su ladrido, ahora más fuerte y más angustiado. La situación estaba comenzando a atraer más miradas. Algunos de los viajeros cercanos, al darse cuenta de la gravedad de la situación, comenzaron a sacar sus teléfonos, grabando de momento como si se tratara de algo curioso. Otros, más cautelosos, se mantenían a una distancia prudente, pero todos compartían la misma sensación inquietante. Algo no estaba bien. Max, implacable en su alerta, ignoraba las miradas de las personas que se amontonaban alrededor. No era un perro ordinario. Había sido entrenado para detectar todo tipo de peligros, drogas, explosivos, situaciones de alto riesgo. Pero este ladrido no parecía estar dirigido a una amenaza externa o visible. Algo mucho más serio y profundo estaba ocurriendo, algo que nadie podría ver. Los perros de servicio como Max tienen un olfato increíble, pero también tienen una capacidad asombrosa para percibir cambios emocionales y físicos en los seres humanos. El ladrido de Max no era solo un acto de vigilancia. Era una llamada de auxilio,
un intento desesperado por señalar algo que estaba más allá de lo que la gente podía ver o comprender. Algunas personas en la terminal, sin embargo, parecían no entender la magnitud de lo que estaba ocurriendo. La escena, que para muchos parecía una simple anomalía, estaba tomando un giro más serio con cada minuto que pasaba. Los oficiales de seguridad comenzaron a acercarse lentamente, observando a la mujer y al perro con creciente curiosidad. Pero no sabían exactamente cómo proceder. La mujer intentó explicar, pero su voz estaba quebrada por la angustia. «Está bien. Por favor, déjenme ir», dijo entre lágrimas, sin poder entender la causa del caos que se estaba desatando a su alrededor. Sin embargo, su rostro reflejaba algo más que desconcierto. Había miedo, y no era el miedo a un perro ruidoso. Era un miedo más profundo, algo instintivo que le decía que había algo más detrás de esa conducta tan extraña del perro. Mientras la gente observaba desde lejos, el ambiente se volvía tenso, con un ligero toque de incomodidad en el aire. Nadie sabía qué estaba pasando, pero todos podían sentir que algo estaba por cambiar, que la rutina del día estaba a punto de ser interrumpida de una forma que nadie había anticipado. Max, el perro de servicio, seguía sin descansar, ladrando con la misma urgencia, como si estuviera rogando por ser escuchado. En su mirada se reflejaba una preocupación que ningún ser humano podía entender, pero que todos comenzaban a percibir. En ese momento, la realidad del aeropuerto comenzó a desmoronarse. Lo que antes era solo un espacio común, lleno de personas sin rostro ni historias compartidas, ahora se convertía en un escenario de incertidumbre. Las personas, aunque inicialmente ajenas a la situación, comenzaron a notar que lo que sucedía estaba fuera de lo ordinario. Las horas de espera, los cafés y los anuncios ahora parecían insignificantes ante la gravedad de lo que estaba ocurriendo frente a ellos. ¿Alguna vez has sido testigo de un perro que alerta de algo que nadie más parece notar? Si te sorprende cómo los perros pueden detectar situaciones que los humanos no vemos, suscríbete al canal y sigue este video. No te pierdas lo que sucede a continuación. La mujer frente al perro, a quien la multitud comenzó a observar con creciente preocupación, era Julia. Tenía unos 30 años, cabello castaño y un rostro que, aunque joven, mostraba señales de agotamiento. Estaba embarazada de 7 meses. A pesar de su figura delicada, Julia irradiaba una fortaleza tranquila que contradecía la evidente tensión de la situación. Sin embargo, su rostro, que al principio parecía lleno de incomodidad por la atención que comenzaba a recibir, comenzó a reflejar algo más profundo a medida que los minutos pasaban. Cada vez que Max ladraba, la expresión en su rostro se tornaba más tensa, más preocupada. La situación ya no era solo una simple distracción por el perro, sino una creciente sensación de terror que comenzaba a apoderarse de ella. Julia no sabía qué estaba pasando, no entendía por qué el perro reaccionaba de esa manera, pero algo en su interior le decía que algo grave se estaba gestando. No era el tipo de miedo por el que uno se siente incómodo en un espacio público. Era el tipo de miedo visceral, instintivo, ese que uno siente cuando sabe que algo está profundamente fuera de lugar. La mujer comenzó a apretar las manos contra su vientre, como si intentar calmar al perro pudiera de alguna manera frenar lo que sucedía dentro de ella. La maternidad que llevaba en su interior, ese pequeño ser que crecía y se movía, era lo único que importaba en ese momento. Sentía una conexión inexplicable con el bebé, pero también un miedo inmenso de que algo pudiera estar ocurriendo más allá de su comprensión. Cada vez que los ladridos de Max se intensificaban, una sensación de opresión crecía en su pecho. No podía entender qué estaba sucediendo, pero el temor de que algo estuviera mal con su bebé la invadió por completo. «Por favor, hagan que se detenga», suplicó Julia, con la voz quebrada por el llanto. Sus palabras salieron entrecortadas, casi como un susurro desesperado, mientras miraba a su alrededor, esperando que alguien viniera a calmar la situación. Pero las palabras no parecían ser suficientes para detener el comportamiento del perro. Max seguía ladrando, ahora con más fuerza, más urgencia. Cada ladrido parecía penetrar más hondo en su conciencia, como si estuviera haciendo eco en sus propios temores. Julia, aunque embarazada, era una mujer fuerte. No era la primera vez que enfrentaba situaciones difíciles, pero lo que estaba viviendo ahora era completamente diferente. Había algo en la reacción de Max que no podía ignorar, algo que lo hacía diferente de cualquier otra cosa que hubiera experimentado antes. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero intentó mantener la compostura. A pesar de su dolor y confusión, sus manos seguían sobre su vientre, como si de alguna forma intentara proteger a su bebé del caos que se desarrollaba alrededor. «¿Qué está pasando?»,
murmuró para sí misma, casi sin querer pronunciar las palabras en voz alta. Se sentía completamente impotente. La multitud a su alrededor seguía observando, algunos curiosos, otros preocupados, pero nadie podía ofrecer una explicación. Los pasajeros que estaban más cerca de ella intercambiaban miradas, algunos confundidos, otros visiblemente inquietos. Nadie sabía qué hacer. Las miradas de los transeúntes se cruzaban con la suya, y en los ojos de todos había una mezcla de incertidumbre y temor. A pesar de la angustia que sentía, Julia intentó dar un paso atrás, como si en su mente creyera que alejarse del perro de alguna manera podría hacer que los ladridos cesaran. Pero al hacerlo, Max reaccionó aún más intensamente. Su ladrido se tornó más estridente, como si hubiera percibido que ella intentaba escapar. Era un ladrido de advertencia, un grito silencioso que pedía atención. Julia comenzó a respirar más rápidamente, sintiendo como el miedo la embargaba aún más. ¿Estaba mal? ¿Estaba todo bien con su bebé? ¿Por qué el perro estaba tan alarmado? Las preguntas llenaban su mente mientras sus ojos comenzaban a buscar respuestas en los rostros de la multitud que la rodeaba. El agente de seguridad que había notado la situación se acercó a Julia con cautela, sin saber qué esperar. Observó el comportamiento del perro y luego dirigió su mirada a Julia, quien parecía completamente perdida en la confusión de lo que estaba sucediendo. Con una expresión grave, el agente se inclinó ligeramente hacia ella y dijo: «Señora, necesitamos hacer una revisión secundaria. Es un protocolo. No se preocupe, todo estará bien». Pero para Julia, esas palabras parecían vacías. Ella no podía pensar en nada más que en el bebé que llevaba dentro y en el intenso ladrido de Max, como si ambos estuvieran atrapados en una especie de trance. «No, por favor, no quiero que me toquen. Solo quiero que se detenga», rogó con un tono de angustia creciente. Sin embargo, los agentes no pudieron ignorar el comportamiento de Max, que seguía mostrando una actitud de alerta extrema. Ellos sabían que no era un comportamiento normal. Mientras todo esto ocurría, la multitud comenzó a dispersarse lentamente, pero algunos se mantenían cerca, observando con creciente preocupación. Unos grababan el momento con sus teléfonos móviles, otros simplemente esperaban una resolución, como si estuvieran presenciando algo demasiado fuera de lo común para ignorarlo. Los empleados de seguridad, viendo la ansiedad de Julia, comenzaron a organizarse y a movilizarse con mayor rapidez. «Por favor, ayuden», exclamó Julia nuevamente, ahora visiblemente desconcertada. Estaba completamente a merced de la situación, y las lágrimas no dejaban de caer, mientras la angustia comenzaba a tomar el control de su cuerpo. ¿Por qué Max, un perro tan entrenado, estaba tan alterado? ¿Y por qué ella sentía que no podía hacer nada para calmarlo, para detener la tormenta que se desataba dentro de ella? ¿Cómo reaccionarías tú en una situación así? Es imposible no sentir la angustia de Julia. Si alguna vez te has sentido impotente en un momento tan crucial, comparte tu experiencia en los comentarios. No olvides suscribirte para seguir esta historia y descubrir qué sucede a continuación. A medida que los minutos pasaban, la escena que se estaba desarrollando frente a Julia y Max atraía la atención de más y más personas. El aire que antes estaba lleno de la normalidad del aeropuerto ahora se sentía pesado, cargado de incertidumbre. Los viajeros que se encontraban cerca comenzaron a detenerse, primero por curiosidad, luego con una creciente inquietud. Los murmullos se hicieron más fuertes, pero nadie se atrevía a intervenir. Algunos viajeros, confundidos, intentaban comprender qué estaba sucediendo. Las primeras personas, probablemente las más atrevidas, sacaron sus teléfonos móviles y comenzaron a grabar el incidente, mientras la multitud crecía a su alrededor. El sonido de los ladridos del perro resonaba con fuerza, penetrando en el aire y eclipsando todo lo demás. Max, el perro de servicio, no dejaba de emitir sus ladridos desesperados, cada vez más intensos, más frenéticos, mientras su mirada fija en Julia nunca vacilaba. Los pasajeros que miraban, en su mayoría desconcertados, no podían entender la razón detrás de este comportamiento tan inusual. ¿Estaba el perro enfermo? ¿Había algo peligroso que solo podía percibir? ¿Era una broma? Las preguntas flotaban en el aire, sin respuesta. Algunos comenzaron a especular entre sí, creando teorías sobre la causa del comportamiento de Max. «Debe estar alterado por el ruido», comentó un hombre que pasaba cerca, pero su voz vacilaba. «No, eso no puede ser. Esos ladridos no son normales», respondió otra mujer, mientras su mirada pasaba de Max a Julia, quien ya estaba visiblemente afectada por la creciente presión de la situación. La mujer,
Con los ojos llenos de lágrimas y el rostro pálido, se aferraba a su vientre, intentando calmarse, pero el temor de lo que pudiera estar pasando se reflejaba con claridad en su expresión. Nadie sabía si ella estaba en peligro o si el perro realmente estaba alertando sobre algo que todos ignoraban. La multitud comenzó a crecer, como una bola de nieve rodando colina abajo. Nadie podía apartar la mirada de la escena, como si todos se sintieran atrapados por el misterio que se desarrollaba frente a ellos. Algunos se acercaban para obtener una mejor vista, y otros, más precavidos, se mantenían a una distancia prudente, grabando con sus teléfonos. La situación, que al principio parecía una curiosidad pasajera, ahora era un espectáculo en toda regla. Los teléfonos móviles capturaban cada segundo, sin que nadie supiera si estaban presenciando un incidente serio o si era solo una alarma sin fundamento. Sin embargo, la verdad era que las emociones en el aire ya no se reducían a la simple curiosidad. Había una sensación palpable de incomodidad que impregnaba la atmósfera. El ambiente que antes estaba lleno de la rutina típica del aeropuerto, con las personas apresurándose hacia sus puertas de embarque o tomándose un descanso en las cafeterías, ahora estaba plagado de una tensión inconfundible. La gente comenzaba a sentirse incómoda con lo que veía, aunque pocos sabían cómo ayudar, y los que lo sabían no sabían qué hacer. La angustia de Julia, ya evidente, parecía extenderse a quienes la rodeaban, transformando la escena de un simple incidente aislado a una especie de observación colectiva de algo mucho más grande, algo que aún nadie podía comprender. Algunos de los más cercanos, los que realmente podían escuchar los ladridos de Max sin la interferencia de la multitud, comenzaron a compartir entre sí sus propias teorías. Debe ser algún tipo de alerta, ¿verdad?, dijo un hombre de unos 40 años, visiblemente inquieto. Nunca he visto un perro reaccionar así. No es normal. Sus palabras no parecían consolar a nadie. Por el contrario, solo añadían más incertidumbre a una situación que ya era inquietante. ¿Qué había en el aire que solo Max podía detectar? ¿Era una amenaza real? Las voces empezaron a elevarse poco a poco entre los pasajeros. Sus conversaciones se entrelazaban en un caos de preguntas sin respuesta, aumentando la presión en el ambiente. La multitud se apretaba, algunos retrocediendo, otros acercándose más, queriendo ver qué ocurriría a continuación. Era como si la simple presencia de Max, un perro de servicio tan entrenado y en control normalmente, se hubiera convertido en un presagio, una advertencia para todos los que lo observaban. Julia, en medio de este creciente espectáculo, trataba de concentrarse, pero no podía dejar de sentir la mirada de los extraños sobre ella. El terror de no saber qué le ocurría a su bebé y la incomodidad de estar bajo el escrutinio público la hacían sentir más vulnerable. Aunque su mente le pedía mantener la calma, algo en su interior le decía que no podía seguir ignorando los ladridos del perro. Sin embargo, aún luchaba por entender la razón detrás de la alteración de Max. ¿Por qué él estaba tan agitado? ¿Acaso sabía algo que ella no podía ver? El agente de seguridad, que en principio había intentado manejar la situación de manera tranquila, comenzó a sentirse abrumado. La multitud que ahora se encontraba a su alrededor se había multiplicado, y con ella la sensación de urgencia. Aunque estaba entrenado para lidiar con incidentes en el aeropuerto, el comportamiento de Max estaba fuera de lo común. Su mente empezaba a girar en círculos, preguntándose si debía intervenir de manera más firme o si, en realidad, estaba siendo testigo de algo mucho más serio de lo que parecía a simple vista. No era común que los perros de servicio reaccionaran de esta forma, y el hecho de que la mujer estuviera embarazada solo aumentaba la presión sobre sus hombros. Mientras tanto, algunos de los observadores intentaron tranquilizar a Julia con palabras vacías. «No te preocupes, todo estará bien», le decían, pero sus voces eran vacías, incapaces de calmar la creciente ansiedad que Julia sentía. Había algo en el aire que todos estaban percibiendo, pero no podía nombrar. La angustia se expandía, igual que las miradas curiosas, que se convertían ahora en una nube de desconfianza e incomodidad. Cada segundo que pasaba, la multitud se hacía más densa. La espera de una respuesta, de una resolución, se hacía interminable. Los ladridos de Max seguían rebotando en el aire, implacables. Nadie sabía si aquello era solo una falsa alarma o si la situación estaba por convertirse en algo mucho más grave. ¿Te gustaría ver cómo termina esta situación tan extraña? La tensión está alcanzando su punto máximo. No olvides compartir este video con tus amigos y suscribirte al canal para no perderte los giros sorprendentes de esta historia. Mantente con nosotros para descubrir lo que sucede a continuación. El agente Marcos, compañero de Max,
Se acercó rápidamente al perro. El ruido de sus pasos suaves se ahogaba bajo la intensidad del ladrido de pastor alemán. Él conocía bien a Max. Se habían entrenado juntos durante años. La conexión entre ellos no era solo profesional, sino profunda, basada en la confianza mutua que se desarrolla entre un humano y un animal de servicio. Pero en ese momento, algo estaba mal, muy mal. Max nunca había reaccionado de esa manera, y Marcos lo sabía. A lo largo de los años, había presenciado varias alertas de Max, pero siempre eran situaciones claramente definidas, explosivos, drogas o incluso comportamientos sospechosos. Este ladrido, sin embargo, no era el de un perro realizando su trabajo. Era diferente. Era desesperado. Era como si Max estuviera intentando decirle algo, pero no podía comunicarse de la manera habitual. Marcos se detuvo unos pasos detrás de Max, observando cuidadosamente al perro. Sabía que algo no estaba bien, pero no entendía qué. El perro estaba en alerta máxima, sus ojos estaban fijos en Julia, y su cuerpo estaba tenso como una cuerda a punto de romperse. Max, un perro de servicio entrenado, jamás había mostrado una conducta tan errática. Su comportamiento era tan inusual que hasta Marcos, con toda su experiencia, sentía un nudo en el estómago. Max no era solo un perro, él era un experto. Había salvado vidas. Había detectado miles de kilos de drogas y materiales peligrosos, y había realizado muchas otras tareas que solo un perro con una formación excepcional podía llevar a cabo. Pero ahora, su comportamiento parecía estar relacionado con algo que no podía comprender. Marcos observó cómo Max continuaba ladrando con la misma intensidad. Los ojos de Max no dejaban de mirar a Julia, como si estuviera intentando alertarla, como si supiera que algo grave estaba ocurriendo. La mujer, completamente angustiada, intentaba calmar al perro, pero parecía ser en vano. Nadie a su alrededor comprendía el vínculo profundo que existía entre el perro y su guía, entre el animal y su compañero. Nadie veía lo que Max estaba percibiendo. Solo podían ver a un perro que ladraba sin cesar. Nadie entendía que este comportamiento no era fruto de la agitación, sino de una alarma interna, una advertencia visceral de que algo estaba por suceder. Marcos respiró profundamente. Sabía que debía actuar, pero ¿cómo? No era una alerta común. Max, que siempre había sido la imagen de la calma y la precisión, estaba reaccionando de una forma que no podía ignorar. En su mente, las posibles explicaciones pasaban de largo, pero ninguna parecía encajar. El ladrido de Max no estaba relacionado con su trabajo habitual. El perro había sido entrenado para detectar sustancias ilícitas, objetos peligrosos, pero lo que sucedía aquí era algo completamente distinto. Algo mucho más grave, algo que ninguno de ellos, ni Max, ni él, podía prever. Con el corazón acelerado, Marcos se acercó un paso más, esta vez poniéndose frente a Max, y se agachó ligeramente para estar a la misma altura que el perro. Miró a los ojos de Max, buscando alguna respuesta, algo que le diera una pista de lo que realmente estaba ocurriendo. Max no apartaba su mirada de Julia, y los ladridos, aunque continuos, comenzaron a disminuir en volumen, como si el perro estuviera esperando una reacción, como si supiera que había algo que necesitaba ser hecho. Marcos estaba convencido de que no se trataba de un comportamiento impulsivo. Max había detectado algo con su extraordinario sentido de olfato, pero no podía ser algo tan sencillo como una amenaza física. Max sabía que había algo mucho más complejo y peligroso en juego. El agente tocó ligeramente el collar de Max, una señal de que quería que el perro se calmara. Max respondió a la señal, pero sin apartar la mirada de Julia, que ahora parecía completamente desbordada por la angustia. La mujer, con las manos sobre su vientre, respiraba con dificultad, tratando de controlar las lágrimas y el pánico. Sin embargo, había algo más en su rostro, algo que Marcos ya había comenzado a sospechar. Julia no solo estaba confundida por el comportamiento del perro, sino que también sentía un miedo mucho más profundo, uno que no podía expresar con palabras. Ella también sabía, de alguna manera, que algo no estaba bien. El comportamiento de Max no era solo una alerta, era un grito de advertencia. Marcos pensó en las miles de situaciones en las que había trabajado junto a Max, en los momentos de tensión, de alarma. Pero en todos esos casos, el perro había detectado cosas físicas, drogas, explosivos, sustancias ilegales. Nada de esto parecía encajar con el comportamiento de Max, y eso solo aumentaba la sensación de descontrol en el aire. Algo mucho más grave estaba ocurriendo, y Marcos sentía que el tiempo se estaba agotando. La multitud se había congregado,
observando la escena, algunos con rostros preocupados, otros con inquietud, pero nadie sabía lo que realmente estaba sucediendo. En ese momento, algo hizo clic en la mente de Marcos. Una conexión intuitiva, una sensación que solo alguien con años de experiencia trabajando junto a perros de servicio podría entender. Max, de alguna manera, estaba tratando de decirle que había algo en Julia, algo que su olfato había detectado. Su entrenamiento no solo lo hacía un experto en encontrar sustancias peligrosas, también lo hacía excepcionalmente sensible a los cambios en el cuerpo humano, a los químicos que se desprenden durante situaciones extremas. Y la forma en que Max reaccionaba indicaba que había algo más en juego, algo físico, algo que no estaba relacionado con la seguridad del aeropuerto, sino con la salud de la mujer misma. Max, tranquilo, murmuró Marcos, aunque sus palabras se sentían vacías, incapaces de calmar la creciente ansiedad que se apoderaba de él. Se levantó lentamente y miró a los oficiales cercanos, su rostro ahora marcado por la preocupación. Necesitaban actuar rápido. ¿Pero cómo? La situación había escalado tan rápidamente que no sabía cómo manejarla. Max había dado la señal, ahora dependía de identificar qué estaba pasando. ¿Crees que los perros tienen un sexto sentido? Max está demostrando una capacidad única de percibir algo que nadie más puede ver. Si te sorprende lo que los perros pueden detectar, suscríbete al canal para más historias como esta y comparte el video con tus amigos. No te pierdas lo que sucede a continuación. Julia estaba completamente aterrada, pero intentaba mantener la calma. Su mente estaba en un caos absoluto. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué Max, un perro normalmente tranquilo y confiable, reaccionaba de manera tan extrema? Las dudas la consumían mientras su corazón latía desbocado, y sus manos, que antes aferraban a su vientre con suavidad, ahora lo hacían con desesperación. Cada ladrido de Max la hacía sentir más vulnerable, más expuesta. La incomodidad de la situación se le instaló como una presión constante en el pecho. Sabía que debía hacer lo que los agentes le pedían, pero la creciente sensación de pánico era difícil de controlar. Señora, necesito que pase por una revisión secundaria. Es solo protocolo, dijo el agente Marcos con tono firme pero suave, intentando mantener la profesionalidad en medio de una situación que claramente no era común. Su mirada mostraba una mezcla de preocupación y desconcierto. Había algo en el comportamiento de Max que estaba fuera de lugar, pero no podía ponerlo en palabras. ¿Por qué el perro reaccionaba de esa forma? Algo estaba ocurriendo, y esa sensación lo seguía acechando mientras observaba a Julia, que parecía estar al borde de un colapso emocional. Julia, con el rostro demacrado por el miedo y la incertidumbre, no pudo evitar sollozar suavemente. Solo estoy viajando, no he hecho nada. Por favor. Su voz tembló con cada palabra, y sus lágrimas comenzaban a caer por sus mejillas. Nadie la culpaba, pero la formalidad del protocolo seguía adelante. El agente, aunque empático, sabía que debía actuar. «Es por su seguridad, señora». «Solo unos minutos más», insistió, aunque no parecía seguro de que esas palabras pudieran realmente tranquilizarla. Al escuchar esas palabras, Julia intentó controlar su respiración. Respiraba rápido, tratando de calmarse, pero cada vez que Max ladraba, la ansiedad se disparaba aún más. Era imposible ignorar su desesperación. Julia intentó dar un paso atrás, mirar a los agentes con ojos suplicantes, pero sabía que no podía escapar de esa situación. No tenía otra opción más que seguir a los oficiales hacia la sala de inspección. ¿Qué estaba sucediendo con ella? ¿Por qué un simple viaje de rutina se había convertido en un episodio tan extraño, tan aterrador? El agente Marcos, aunque acostumbrado a los protocolos de seguridad y las situaciones inesperadas, no podía evitar sentir una creciente inquietud. Sabía que no era normal que un perro de servicio reaccionara de esa manera. Max estaba entrenado para detectar sustancias peligrosas, y aunque los perros de servicio también pueden detectar cambios en la salud humana, nunca antes había visto una respuesta tan intensa en su compañero. Algo no estaba bien, pero no podía ponerle un nombre a la sensación que lo acosaba. Cuando los oficiales guiaron a Julia por los pasillos del aeropuerto, el ambiente a su alrededor comenzó a volverse aún más pesado. Las luces fluorescentes sobre sus cabezas parpadeaban ligeramente, proyectando sombras que parecían moverse a su alrededor, haciendo que el pasillo se sintiera interminable. Cada paso que daba la conducía más y más lejos del bullicio del aeropuerto, como si estuviera entrando en un espacio donde el tiempo se detuviera y todo lo que existiera fuera la creciente angustia que sentía. Max continuaba ladrando, su voz resonando en el pasillo vacío.
Cada vez que un agente o una persona pasaba por allí, Max se adelantaba hacia la puerta de la sala de inspección, como si estuviera dispuesto a hacer todo lo posible por entrar, por quedarse cerca de Julia. Cada ladrido era una señal de alerta, una clara indicación de que el perro sabía algo que los humanos aún no podían comprender. El sonido de las patas de Max rascando la puerta era ensordecedor, como si estuviera luchando por entrar, por proteger a la mujer que, aunque aparentemente tranquila, estaba experimentando una de las angustias más grandes de su vida. Los ladridos no eran comunes. Su intensidad y el volumen con el que Max los emitía transmitían un claro mensaje de alarma, pero sin que nadie pudiera descifrarlo. Cuando finalmente llegaron a la sala de inspección, Julia se sintió como si entrara en un vacío. La sala era pequeña, desordenada, con paredes blancas que reflejaban una luz fría y artificial. En ella, el silencio era absoluto y el aire se sentía más denso, como si todo estuviera impregnado de la incertidumbre de lo que estaba ocurriendo. El agente que estaba a cargo la guió a una silla, pero no la presionó a sentarse. Ella se quedó de pie por un momento, buscando una salida en la forma de una respuesta que la liberara de esa sensación creciente de claustrofobia. ¿Está segura de que está bien?, le preguntó un segundo oficial, su tono más suave, intentando aliviar la atmósfera cargada de ansiedad. No es habitual que los perros de servicio actúen así. ¿Sufre alguna condición médica? El tono en su voz era genuino, pero también marcado por la confusión. Julia miró a la agente, sus ojos llenos de temor. No, solo estoy embarazada. 7 meses. No entiendo por qué está pasando esto, dijo, apenas logrando controlar el llanto. Sentía que cada segundo que pasaba en ese lugar era una eternidad, que la situación se le escapaba de las manos. Los oficiales comenzaron a realizar los procedimientos estándar, pero Julia apenas prestaba atención. Su mente estaba demasiado distraída en el sonido de los ladridos de Max, que seguía resonando a través de la puerta. Podía escuchar sus gemidos, sus intentos de rascar y su insaciable urgencia por estar cerca de ella. Era como si el perro estuviera sufriendo, atrapado en su intento de hacer algo que nadie más comprendía. Pero, al mismo tiempo, sentía que algo profundo, algo muy grave, estaba ocurriendo. Algo que Max percibía y que ella no podía ver. El tiempo parecía dilatarse en ese cuarto, y cada segundo de espera era más doloroso que el anterior. No podía escapar de la sensación de vulnerabilidad que la invadía. La sala de inspección era fría, pero ella sentía el calor de la angustia invadiendo su cuerpo. Solo quería entender qué estaba pasando, pero las respuestas no llegaban. ¿Por qué Max reaccionaba de esa manera? ¿Y por qué ella sentía que todo esto estaba relacionado con algo mucho más grande, más allá de lo que podía controlar? ¿Alguna vez has tenido una revisión inesperada en el aeropuerto? La sensación de estar atrapado en una situación sin explicación puede ser aterradora. Haz clic en suscribirte y cuéntanos tu experiencia en los comentarios. ¿Qué harías tú si estuvieras en los zapatos de Julia? No te pierdas lo que sucederá a continuación. Mientras Julia estaba dentro de la sala de inspección, Max permaneció fuera, inquieto, como un soldado que no podía cumplir con su misión. A medida que la puerta de la sala se cerraba, el sonido de los ladridos de Max se volvía más agudo, más frenético. En la superficie, podría parecer que solo era un perro haciendo ruido, pero para quien conocía su comportamiento, la diferencia era clara. Max no estaba actuando como un simple animal perturbado. Cada ladrido parecía cargado de una desesperación que iba más allá de cualquier señal de nerviosismo o ansiedad. Era como si el perro supiera que algo más estaba en juego, algo mucho más grave, y su instinto le decía que debía alertar no solo a Julia, sino a todo el que estuviera cerca. Sus patas daban golpecitos contra el suelo, y su cuerpo temblaba, pero no por miedo. Era un temblor de energía contenida, como si estuviera a punto de estallar en cualquier momento. Max estaba haciendo lo que siempre había hecho, proteger. Pero esta vez, su instinto le decía que algo mucho más oscuro se cernía sobre Julia y su bebé, algo que nadie podía ver, ni los oficiales que la acompañaban, ni los pasajeros que comenzaban a mirarlo con extrañeza. En su mente, Max tenía claro lo que debía hacer. Pero había algo diferente esta vez, algo que no podía controlar. La gravedad de la situación estaba fuera de lo común, y su ansiedad no era el resultado de un simple ruido o de una agitación pasajera. Era el miedo a lo desconocido, a lo que no podía identificar, pero que de alguna manera percibía con una claridad aterradora. Max, con su mirada fija hacia la puerta de la sala, emitía un ladrido tras otro, implacable, como un llamado de alerta que atravesaba las paredes. Los oficiales, que trataban de calmarlo, no lograban que su comportamiento se atenuara.
A pesar de las palabras suaves de los agentes, de las gesticulaciones de quienes intentaban, sin éxito, apaciguarlo, Max no dejaba de reaccionar de manera más fuerte. Era evidente que él estaba completamente obsesionado con la situación de Julia, su compañera, su amiga, y no iba a descansar hasta asegurarse de que estuviera a salvo. El perro no entendía de procedimientos, de protocolos ni de reglas. Solo sabía una cosa: Julia y su bebé estaban en peligro. El vínculo que existía entre ellos era más fuerte que cualquier formación profesional, más profundo que cualquier obediencia aprendida. Max no era solo un perro de servicio, era un guardián, un protector, y en su mente, su misión era clara. Nada de lo que sucediera en esa terminal, ni los oficiales ni las multitudes, podía distraerlo de su única responsabilidad. La vida de Julia y su bebé estaban en sus patas, en su olfato y en su lealtad inquebrantable. Los agentes, desconcertados, intentaron sin éxito calmar a Max, pero sabían que no podían forzarlo. El perro, con su instinto indomable, se mantenía firme, con la cabeza erguida, observando cada movimiento a su alrededor. Había algo en el aire, algo que Max podía percibir con una claridad impresionante. La sala de inspección, aunque parecía ser solo una habitación cerrada, era un lugar lleno de incertidumbre. Mientras los oficiales realizaban sus controles rutinarios, Max sentía que el tiempo se estaba agotando, y la angustia crecía en su pecho canino. No podía simplemente esperar. Su lealtad, su misión, lo llamaban. Cada ladrido que salía de su garganta parecía más una súplica que una advertencia. Max estaba luchando contra algo invisible, algo que solo podía ver, algo que su olfato le decía que estaba al acecho, acechando a su compañera. Los ladridos se hicieron más intensos, más desesperados, mientras Max giraba en círculos, incapaz de calmarse. Los oficiales intentaron reforzar la seguridad alrededor de él, pero sabían que no podían hacer nada para detenerlo. No comprendían la magnitud de su angustia. Max no reaccionaba así sin razón. En la sala, Julia, aunque aún inmóvil, comenzaba a percibir que el perro estaba intensificando su lucha. Cada ladrido parecía cargar el aire de una preocupación palpable, un temor que solo se intensificaba. Podía escuchar cómo el sonido de los ladridos atravesaba las paredes, recorriendo todo el pasillo, llenando la terminal con una vibración incesante. De alguna manera, Julia sabía que el perro sentía algo que ella aún no podía comprender, algo que estaba a punto de desatarse. El instinto de Max no podía fallar. En ese momento, Julia, aterrada, se levantó y se acercó a la puerta. Sin pensarlo, empujó la manija y trató de abrirla, queriendo ver a Max, deseando sentir su presencia cerca, esa presencia protectora que siempre la había acompañado. Pero la puerta estaba cerrada, y los oficiales que la acompañaban intentaron bloquear su acceso con amabilidad, pero con firmeza. «Por favor, señora, necesitamos que espere», le dijo uno de los oficiales, tratando de calmarla. Pero Julia, en medio de su angustia, ya no podía esperar más. Estaba a punto de perder el control, y las palabras de los oficiales no tenían peso sobre ella. Max, al otro lado de la puerta, no cesaba. Su angustia no era solo suya. Era la angustia de Julia también, la angustia compartida de un ser humano y su fiel compañero. Cada ladrido era una representación de su miedo, un grito de protección que traspasaba los límites de lo que era normal. Si Max podía, iría al fin del mundo por ella. Lo sabía, lo sentía en cada fibra de su ser. No importaba la situación, no importaban las reglas. Su deber era proteger a Julia y a su bebé a toda costa. Y si nadie lo entendía, seguiría ladrando hasta que alguien lo hiciera. Max seguía incansable, su cuerpo temblando con la ansiedad, pero su fidelidad nunca se desvanecía. No se rendiría. Sabía que, en este momento, el peligro no era visible para los humanos. Pero él no necesitaba ver lo que estaba a punto de suceder. Su misión era clara: proteger. Y no descansaría hasta que lo lograra. Si alguna vez un perro te ha hecho sentir más seguro, sabes lo que significa tener a un amigo fiel a tu lado. Si te ha emocionado la historia de Max y su lealtad, comparte este video y suscríbete al canal para ver lo que sucede en el próximo episodio. La historia de Max no ha hecho más que comenzar, y lo que viene a continuación te sorprenderá. Dentro de la sala de inspección, Julia comenzó a sentirse extrañamente mal. Lo que había comenzado como una incomodidad leve, una sensación de tensión en su abdomen, pronto se convirtió en un dolor agudo que la hizo detenerse en seco.
Sus manos, que hasta ese momento había mantenido sobre su vientre, ahora se aferraban a él con más fuerza, como si pudieran detener el dolor que la consumía. La sensación de opresión era tan intensa que le robó el aliento, y por un momento, todo lo demás se desvaneció en un segundo plano. Sus ojos, normalmente claros y llenos de vida, se llenaron de lágrimas. No podía entender lo que estaba sucediendo. ¿Era el estrés? ¿El miedo? ¿O algo mucho más grave? Los oficiales, que se encontraban alrededor, comenzaron a notar los cambios en su postura y la expresión en su rostro, pero no fueron capaces de reaccionar de inmediato. Julia trató de mantenerse de pie, pero el dolor comenzó a ser más fuerte y sus piernas cedieron. De repente, sin poder contenerlo más, se dejó caer de rodillas en el suelo, su rostro contorsionado por el sufrimiento. «Algo no está bien», exclamó, con voz temblorosa, mientras las lágrimas caían sin cesar por sus mejillas. Su cuerpo se sacudía por el dolor, y por un instante no pudo hacer más que aferrarse a su abdomen con ambas manos, como si intentara proteger a su bebé del caos que se desataba dentro de ella. Cada espasmo de dolor la dejaba sin respiración, y el miedo se apoderaba de su mente con cada latido de su corazón. Estaba aterrada, confundida y, sobre todo, impotente. Nunca había experimentado algo como esto antes, y su instinto le decía que era algo más allá de lo que cualquier revisión de rutina podría haber provocado. Los agentes que estaban en la sala de inspección, que hasta ese momento habían mantenido una actitud controlada, comenzaron a entrar en pánico al ver la condición de Julia. El rostro de uno de ellos se tornó grave mientras se acercaba rápidamente, mirando a su compañero. «Necesitamos ayuda médica. Rápido», gritó con voz urgente. De repente, la sala que antes parecía fría e impersonal, se llenó de una sensación de caos, de desorden. Los oficiales se movían con rapidez, pero la situación era tan impredecible, tan fuera de lo común, que no sabían cómo actuar. Julia, con el rostro pálido y la respiración entrecortada, comenzó a sentir que la fuerza le abandonaba. No podía comprender lo que sucedía en su cuerpo, pero sentía que algo muy grave estaba ocurriendo. La ansiedad, que ya la había invadido por la reacción de Max y el estrés del momento, ahora se combinaba con una sensación de pavor que la paralizaba. La idea de que algo pudiera estar mal con su bebé la aterraba, y no podía dejar de pensar en él, en su pequeño, a quien había estado cuidando durante los últimos 7 meses. Su mente comenzaba a desbordarse de pensamientos caóticos, pero su cuerpo solo podía reaccionar al dolor que la atravesaba. La sala se llenó de voces, de movimientos rápidos y de la creciente sensación de urgencia. El oficial que había dado la orden de asistencia médica se dirigió a uno de los paramédicos, que se encontraba en el pasillo esperando instrucciones. «Necesitamos un equipo aquí, ahora. Es urgente», gritó, mientras su rostro mostraba señales claras de preocupación. Los paramédicos llegaron al instante, entrando en la sala con rapidez, trayendo consigo la calma necesaria en medio de todo el caos. Julia, entre sollozos, los miró con ojos desesperados. «Por favor, salven a mi bebé», suplicó, con voz quebrada por el miedo. El paramédico, con una calma profesional, se arrodilló junto a Julia, tocando suavemente su abdomen mientras evaluaba rápidamente su estado. Al principio, su expresión era neutral, pero a medida que sus manos recorrían el abdomen de Julia, la gravedad de la situación comenzó a reflejarse en su rostro. El paramédico levantó la vista hacia los otros oficiales y sus compañeros de equipo, y su expresión cambió de manera sutil, pero clara. «Esto no es trabajo de parto», dijo, con voz firme pero tranquila. «Parece una hemorragia interna. Si no la operamos inmediatamente, podemos perder tanto a ella como al bebé». Estas palabras cayeron como una bomba en la sala. El miedo en los ojos de Julia se intensificó. Su respiración se volvió aún más errática. «Salven a mi bebé. Por favor, no dejen que le pase nada», lloró, aferrándose a la mano del paramédico. Cada palabra parecía ser un grito desgarrador, lleno de angustia. Los oficiales y paramédicos, ahora con una sensación de urgencia total, comenzaron a prepararse para trasladarla lo más rápido posible. Mientras tanto, fuera de la sala, Max seguía ladrando con una desesperación que no podía ser ignorada. Sus ladridos, cada vez más intensos, eran el sonido de un ser que sabía que algo estaba mal, que algo debía hacerse antes de que fuera demasiado tarde. Su cuerpo entero temblaba de ansiedad, pero en sus ojos brillaba una determinación feroz. Sabía lo que debía hacer. Aunque no podía entrar a la sala, su lealtad hacia Julia era incuestionable. Ella lo necesitaba, y él lo sabía.
No descansaría hasta saber que estaba a salvo. Los paramédicos comenzaron a preparar a Julia para su traslado a la ambulancia. La situación se volvía cada vez más crítica, y las sirenas de emergencia comenzaron a sonar, llenando la terminal con un sentido de urgencia que antes no había estado presente. Max, al oír las sirenas, dejó de ladrar y se quedó quieto, mirando hacia la puerta con la esperanza de que el viaje de Julia fuera lo más rápido posible. En la ambulancia, Julia apenas podía mantener los ojos abiertos. Su cuerpo estaba agotado, y el dolor seguía presente, pero la certeza de que estaba siendo llevada a un lugar seguro la mantenía consciente. La enfermera que la acompañaba le sostenía la mano, pero el dolor no desaparecía. Julia quería sentirse aliviada, pero en su corazón un miedo profundo seguía clavado. ¿Lograrían salvar a su bebé? ¿Qué harías en un momento como este? El miedo, el dolor y la incertidumbre se sienten tan intensamente en situaciones como estas. Haz clic en suscribirte para seguir la historia y comparte este video para ayudar a que más personas lo vean. No te pierdas lo que sucede a continuación. Los minutos pasaron como si fueran horas, y la angustia en la sala de inspección era palpable. Julia seguía inmóvil, con la respiración agitada, mientras el dolor seguía su curso, cruel e imparable. Cada uno de sus movimientos estaba marcado por la incomodidad, el miedo y la desesperación de no saber lo que estaba ocurriendo en su cuerpo. Mientras tanto, afuera, los ladridos de Max se mantenían incesantes, como si el perro estuviera siguiendo cada segundo de la situación, sin poder intervenir. Sus aullidos parecían resonar en todo el pasillo, como un grito de alerta que nadie podía ignorar. Finalmente, los paramédicos llegaron. Se movían con rapidez y precisión, como si todo estuviera en orden, pero el ritmo con el que entraron en la sala revelaba la urgencia del momento. Con sus kits de primeros auxilios, comenzaron a trabajar con la experiencia de aquellos que saben que cada segundo cuenta en situaciones como esta. Julia, apenas consciente del caos a su alrededor, sentía que su mente comenzaba a nublarse. El dolor seguía siendo insoportable, pero ahora había algo más. El pavor de que no fuera solo el dolor lo que estaba amenazando su vida y la de su bebé. Los paramédicos no perdieron tiempo. Uno de ellos se inclinó rápidamente hacia ella, tocando su abdomen con suavidad. Pero sus ojos pronto mostraron lo que Julia temía. Algo no estaba bien. «Necesitamos actuar rápido», dijo con voz firme, pero sin perder la calma, mientras se dirigía a su compañero para coordinar el traslado. Las palabras del paramédico fueron un golpe helado para Julia, pero, al mismo tiempo, una señal de que aún había esperanza. Necesitaban llevarla al hospital de inmediato, donde podrían hacer todo lo posible por salvar la vida de su bebé. El agente Marcos, que observaba la escena con creciente preocupación, sabía que la situación había escalado de una manera que no podía controlar. Aunque siempre había trabajado en situaciones de emergencia, algo en esta escena le decía que las cosas eran mucho más graves de lo que habían anticipado. Miró a los paramédicos, siguiendo cada uno de sus movimientos con atención, intentando captar cualquier indicio de lo que podría estar sucediendo. «Rápido, tenemos que irnos ahora», uno de los paramédicos gritó mientras aseguraba a Julia en la camilla. El ambiente en la sala era tenso, como si el tiempo se hubiera detenido, pero los paramédicos no perdieron un solo segundo. Sabían que la vida de Julia y su bebé dependía de cada decisión que tomaran a partir de ese momento. Mientras los paramédicos preparaban todo para el traslado, Max continuaba ladrando con la misma desesperación, como si el perro entendiera que el tiempo era esencial. Los agentes de seguridad, ahora claramente más nerviosos, miraban hacia la puerta, esperando que todo se resolviera rápidamente. Sin embargo, el miedo era palpable en el rostro de todos. Nadie sabía exactamente qué había sucedido o qué estaba sucediendo, pero la urgencia de la situación era clara. Los paramédicos trabajaron con la velocidad y la destreza que solo los más experimentados en emergencias poseen. En cuestión de minutos, ya tenían todo listo para transportar a Julia a la ambulancia, que aguardaba fuera. Mientras la camilla era empujada hacia la puerta de la sala, Max dejó de ladrar por un instante. En ese momento, parecía que el perro comprendiera que, por fin, Julia estaba siendo trasladada para recibir atención médica. El agente Marcos, aún preocupado, se acercó a los paramédicos mientras ellos aseguraban a Julia en la ambulancia. «¿Está bien? ¿Se salvarán?», preguntó, su voz temblorosa por la presión del momento. Uno de los paramédicos lo miró de reojo antes de responder. «No lo sabemos, pero estamos haciendo todo lo posible. Necesitamos llegar al hospital lo más rápido posible». La ambulancia arrancó a toda velocidad, y el sonido de la sirena se mezcló con los últimos ladridos de Max.
El perro permaneció allí, afuera, mirando cómo la ambulancia se alejaba, su cuerpo temblando de ansiedad. Para él, el trabajo no había terminado. Aunque no podía estar dentro de la ambulancia, sabía que había hecho lo que podía. Había alertado, había sido el protector que siempre había sido, y ahora esperaba, con paciencia, que el destino de Julia y su bebé se resolviera en el hospital. Mientras la ambulancia se alejaba por la carretera, el agente Marcos quedó en el aeropuerto, mirando cómo todo había cambiado en cuestión de minutos. La sensación de incertidumbre aún flotaba en el aire. Había algo en su interior que le decía que lo que acababa de suceder no era solo una casualidad. Algo mucho más grande estaba en juego, y las piezas de rompecabezas que hasta ese momento parecía una simple revisión de seguridad comenzaban a encajar en una imagen mucho más sombría. ¿Crees que la intervención de los paramédicos será suficiente para salvar a Julia y su bebé? La situación es crítica, y el tiempo se agota. No te pierdas lo que sucede a continuación. Dale like, suscríbete al canal y comparte este video para que más personas sigan la historia y descubran qué sucederá en el próximo episodio. Mientras la ambulancia se deslizaba rápidamente por las calles de la ciudad, Max permaneció fuera del vehículo, caminando en círculos a lo largo del pavimento, su cuerpo tenso, sus ojos fijos en la ambulancia que lo dejaba atrás. Había algo en el aire, algo que lo mantenía alerta, y aunque su misión hasta ese momento había sido salvaguardar a Julia, Max sentía que su deber no había terminado. El vínculo que los unía era irrompible, y su instinto le decía que aún quedaba algo por hacer. A través de la ventana trasera de la ambulancia, Max pudo ver cómo el vehículo se alejaba, y su corazón, aunque dividido entre la preocupación y la lealtad, no se detuvo. Dentro de la ambulancia, Julia, aunque inconsciente por momentos debido al dolor y la desesperación, podía sentir la presencia de algo familiar, algo que siempre había sido un refugio en momentos de angustia, la conexión con Max. Aunque él no estaba con ella físicamente, la sensación de su lealtad seguía presente, como una fuerza invisible que la protegía. Los paramédicos la observaban mientras la preparaban para el tratamiento de emergencia, pero aún con todos los esfuerzos que hacían, el miedo seguía siendo palpable en el rostro de Julia. La incertidumbre de su situación era aplastante. Cuando finalmente llegaron al hospital, las puertas de la ambulancia se abrieron con rapidez. Las luces de emergencia del hospital parpadeaban sin cesar, iluminando el pasillo mientras los médicos y enfermeras se apresuraban a prepararse para recibir a Julia. La tensión en el aire era palpable. Los paramédicos, con su profesionalismo, comenzaron a trasladar a Julia de la ambulancia a una camilla, con rapidez y destreza. El tiempo se volvía más y más crucial con cada minuto que pasaba. Cada uno de los pasos que daban parecía estar marcado por la urgencia de la situación. El equipo médico, con rostros serios, comenzaba a coordinar sus movimientos, con una sola cosa en mente: salvar a Julia y a su bebé. Pero mientras todo esto ocurría dentro del hospital, fuera, Max no se separaba de la ambulancia. Aunque los paramédicos habían hecho todo lo posible, el perro aún no podía dejar de estar alerta, sin saber si Julia estaría bien, si lograrían salvarla. Max caminaba a la par del personal médico, observando todo, asegurándose de que nada fuera dejado al azar. El hospital, normalmente un lugar de cura y alivio, ahora se convertía en un campo de batalla donde el tiempo no jugaba a favor de nadie. Max, como un fiel soldado, no necesitaba órdenes para saber lo que debía hacer. Sus ojos seguían a Julia mientras la camilla era trasladada por los pasillos del hospital. Cada ladrido que emitía, aunque algo atenuado por la distancia, era un eco de su ansiedad, de su necesidad de seguir protegiendo, de asegurarse de que la misión no se interrumpiera. Los agentes de seguridad del hospital miraban al perro, sorprendidos por la intensidad de su reacción. Pero ninguno se atrevió a intervenir. Había algo en la forma en que Max se movía que lo hacía más que un simple perro. Era un protector, un guardián que no descansaría hasta saber que su tarea había sido cumplida. Dentro del hospital, el equipo médico comenzaba a prepararse para lo peor. Las luces brillantes del pasillo parpadeaban, llenando la sala de un resplandor frío y clínico. Los sonidos de los monitores y los equipos médicos eran la única música que acompañaba la angustia de los profesionales mientras trataban de estabilizar a Julia. Con cada segundo que pasaba, la situación se volvía más crítica. La hemorragia interna, que al principio había sido solo una sospecha, ahora se confirmaba, y los médicos sabían que la operación debía ser rápida. No había tiempo para dudas, no había tiempo para vacilaciones. Mientras los médicos se preparaban para intervenir, Max se mantenía firme,
fuera del área de urgencias, mirando con determinación a través de las puertas del hospital. Cada vez que un miembro del equipo médico pasaba junto a él, Max lo observaba, como si estuviera asegurándose de que todo se hiciera bien, de que no hubiera error en la misión de salvar a su amiga humana. Había algo en el aire, algo que solo Max podía percibir, y aunque el perro no podía comprender el proceso médico que se desarrollaba dentro, su instinto de lealtad y protección no se equivocaba. Al final del pasillo, Max se detuvo frente a la puerta de emergencias, con sus ojos fijos en el equipo médico que ya comenzaba a operar. Aunque el perro no podía entrar, su presencia era como un recordatorio constante de lo que estaba en juego. Max no se apartaba, no abandonaba su puesto, como si supiera que su misión estaba lejos de terminar. Y aunque nadie más lo podía ver, en ese momento, la lealtad de Max se convirtió en algo más que una simple respuesta instintiva. Era un acto de amor incondicional, un sacrificio silencioso por la vida de Julia. La imagen de Max fuera de la sala, parado con la firmeza de un soldado que guarda el paso, se convirtió en un símbolo de esperanza para aquellos que observaban desde lejos. Julia, inconsciente en la sala de operaciones, no podía verlo, pero el perro seguía allí, a su lado, protegiéndola con cada ladrido, con cada paso que daba alrededor del hospital. La lealtad de los animales es impresionante. Max ha demostrado, una vez más, que el vínculo entre un perro y su dueño puede ser más fuerte que cualquier otra cosa. Si te ha emocionado esta historia, suscríbete para conocer más historias como esta y no olvides compartir este video con tus amigos. La lealtad de Max no ha hecho más que empezar. El aire en la sala de operaciones estaba pesado con la urgencia de lo que se estaba desarrollando. Los médicos, trabajando con precisión y rapidez, se movían alrededor de Julia mientras ella yacía allí, inmóvil, demasiado débil para protestar, demasiado asustada para comprender completamente lo que estaba pasando. La hemorragia interna, que en un principio había sido solo una sospecha, ahora era una realidad devastadora que amenazaba con arrebatarle la vida, tanto a ella como a su bebé. El cirujano, con su rostro serio y su mirada fija en los monitores, revisó los resultados de los primeros análisis y lo que veía solo confirmaba la magnitud del problema. Con una calma aterradora, se volvió hacia el equipo. Su voz grave y llena de autoridad cortó el aire. «Tenemos que operarla ahora mismo. Si no lo hacemos, podríamos perder a ambos», dijo, mirando a los otros médicos con una seriedad que dejó claro el nivel de urgencia de la situación. El sonido de las máquinas y los pitidos de los monitores se mezclaban con el ambiente tenso. Cada segundo que pasaba parecía más largo que el anterior, y el tiempo se desvanecía entre la vida y la muerte. El cirujano, tras confirmar con su equipo que todos los procedimientos necesarios estaban listos, dio la orden de iniciar la operación. En ese momento, no había lugar para la duda. Sabían lo que debía hacerse, pero también comprendían que la situación era crítica. El riesgo era altísimo. Fuera de la sala, el agente Marcos permanecía de pie, mirando a través de la ventana de vidrio empañado de la sala de operaciones. Su cuerpo estaba rígido, tenso con una mezcla de preocupación e impotencia. La escena que se desplegaba ante él era la culminación de días de tensión, pero aún no sabía cómo iba a terminar. Max, el perro que nunca se separaba de Julia, se encontraba justo afuera, también en silencio, mirando hacia la puerta, con su cuerpo tenso y sus ojos fijos en la entrada. El perro seguía inquieto, como si también estuviera esperando una respuesta, como si su instinto estuviera alineado con el de los médicos que luchaban por salvar la vida de su amiga humana. Marcos observaba a Max con una mezcla de respeto y asombro. No podía dejar de pensar en lo que habría pasado si Max no hubiera reaccionado tan intensamente. Si no hubiera alertado a los agentes en ese momento, si no hubiera insistido hasta que se tomara en serio la situación. La respuesta de Max, su ladrido desesperado, había sido la señal de que algo grave ocurría, algo que nadie más había podido detectar. Sin Max, Julia podría haber estado en una situación mucho peor. El agente sabía que la intervención oportuna había sido crucial, y una parte de sentía una profunda gratitud hacia el perro, que sin saberlo, había salvado vidas solo con su instinto. De repente, los pitidos de los monitores aumentaron de velocidad, lo que hizo que Marcos se tensara aún más. La operación estaba en marcha, pero las noticias aún eran inciertas. Un sentimiento de desesperación lo invadió. ¿Qué pasará con Julia? ¿Sobrevivirá? ¿Y su bebé?, se preguntaba. La ansiedad era palpable, pero el agente sabía que no podía hacer nada más. El resto ahora dependía de los médicos, del tiempo y de la pericia de quienes estaban luchando por salvar la vida de Julia y su hijo. En ese instante,
Max comenzó a moverse más cerca de la puerta, mirando hacia adentro como si supiera que algo más estaba en juego. Aunque no podía entrar a la sala, su presencia en el pasillo era la más constante de todas. Sabía que su misión aún no había terminado, que su trabajo como protector no se detenía ahí. Mientras los médicos trabajaban frenéticamente dentro de la sala de operaciones, Max permanecía firme. Su lealtad a Julia nunca flaqueaba. Su respiración se aceleraba con cada segundo, su cuerpo aún tenso por la ansiedad que no podía calmar. Marcos, aún observando la figura de Max, se sintió impotente. Aunque sabía que la operación era necesaria, no podía evitar pensar en lo que habría pasado si no hubieran actuado a tiempo. La intervención médica había sido rápida, pero el tiempo había sido un factor crucial. ¿Qué hubiera sucedido si la hemorragia interna hubiera continuado sin ser detectada? Las imágenes de la desesperación de Julia, el miedo reflejado en su rostro mientras intentaba aferrarse a la esperanza, seguían rondando en la mente de Marcos. La rapidez con la que los paramédicos habían intervenido, con la que la operación había comenzado, fue lo que probablemente hizo la diferencia. En medio de su agonía por la incertidumbre, Marcos se sentó en una de las sillas cercanas, mirando hacia el pasillo donde Max estaba, todavía vigilante. No sabía si sería el final de la tormenta o el comienzo de algo mucho más peligroso, pero algo dentro de él le decía que el perro, con su instinto y su lealtad inquebrantable, ya había hecho más de lo que cualquiera de ellos podría haber imaginado. El tiempo es clave en situaciones como esta. La rapidez de la intervención médica y el instinto de Max han sido determinantes para salvar vidas. ¿Qué harías tú en su lugar? Suscríbete y comparte este video con alguien que valore la rapidez de los paramédicos y la lealtad inquebrantable de los animales. No te pierdas lo que sucede a continuación. El reloj avanzaba, y con cada segundo que pasaba, la situación se volvía más crítica. El equipo médico actuó con una precisión y rapidez que solo los más experimentados en situaciones de alta presión podían mantener. La operación, aunque riesgosa, era la única opción si querían salvar a Julia y a su bebé. Cada uno de los médicos sabía que el tiempo no estaba de su lado. La hemorragia interna era grave, y si no intervenían inmediatamente, las consecuencias serían fatales. En la sala de operaciones, el sonido de los monitores y el ruido de las herramientas médicas llenaban el aire, mientras los médicos se movían con la destreza que otorgan años de entrenamiento en emergencias. Las luces brillaban de forma fría, iluminando cada rincón de la sala. Aunque todos parecían tranquilos, era evidente que la presión era enorme, no solo por la vida de Julia, sino por la de su bebé, que estaba completamente vulnerable en ese momento. Nadie podía permitirse un error. Julia luchaba por mantenerse consciente. Su respiración era cada vez más dificultosa, y cada vez que intentaba inhalar aire, sentía como si su pecho estuviera comprimido por una fuerza invisible. La anestesia, aunque ya la había envuelto en un estado de semi-inconsciencia, no podía mitigar el dolor agudo que recorría su abdomen. A cada instante, su mente se deslizaba entre la realidad y la oscuridad, como si estuviera atrapada en un sueño del que no podía escapar. Cada vez que intentaba concentrarse en algo, el dolor la arrastraba de nuevo a la angustia. Mientras los médicos realizaban los movimientos precisos, con la esperanza de detener la hemorragia y estabilizarla, fuera de la sala, Max continuaba vigilando. Aunque no podía estar con Julia en ese momento, su lealtad seguía siendo palpable. Cada ladrido y cada movimiento suyo era la manifestación de su preocupación, de su conexión profunda con la mujer que había jurado proteger. Nadie, ni siquiera los agentes de seguridad, podía apartar la mirada de Max. El perro, al igual que los médicos en la sala, sabía que la vida de Julia pendía de un hilo, y no descansaría hasta que tuviera la certeza de que ella estaba a salvo. Dentro del hospital, los pasillos se llenaban de la constante actividad de los profesionales, mientras los paramédicos y personal médico trabajaban sin descanso. Las luces de emergencia parpadeaban, reflejando el ritmo frenético de los procedimientos. Max, que esperaba pacientemente fuera de la sala de operaciones, no podía dejar de moverse. Su cuerpo, tenso como un resorte, respondía a cada vibración del hospital. A pesar de estar afuera, el perro parecía sentir cada pequeño cambio dentro de la sala. Aunque no estaba con Julia, su vínculo con ella no podía ser ignorado. Cada vez que las luces parpadeaban o el sonido de un monitor cambiaba, Max estaba allí, atento, como un centinela que nunca se aparta de su deber. Los minutos, que parecían eternos, continuaban avanzando. Dentro de la sala de operaciones, el equipo médico estaba completamente enfocado en su tarea. A medida que avanzaban en la intervención, Julia seguía luchando.
Su cuerpo estaba agotado, pero algo en su interior le decía que debía aferrarse, que debía seguir luchando. Aunque las lágrimas caían por su rostro y el miedo llenaba su corazón, un profundo amor por su bebé la mantenía despierta, aún en medio de la agonía. El cirujano, con la mirada fija en los procedimientos, no permitió que el miedo o la ansiedad se apoderaran de él. Cada movimiento debía ser preciso, calculado. Si la hemorragia no se detenía pronto, la situación se volvería irreversible. «Estamos cerca, un poco más», murmuró uno de los asistentes, como si estas palabras fueran un ancla para todos en la sala. El equipo, aunque agotado, no se detuvo. Sabían que tenían solo una oportunidad para hacer todo bien. Fuera de la sala, Max continuaba su vigilia, observando con la intensidad de un perro que había sentido su misión desde el momento en que llegó. La conexión con Julia no se basaba solo en la protección física, sino en algo mucho más profundo. El perro entendía que su lealtad iba más allá de los simples instintos de defensa. Su trabajo era mantener a Julia a salvo, no solo de las amenazas físicas, sino también de la incertidumbre de ese dolor que ella no podía entender completamente, pero que podía sentir de alguna forma. Aunque su papel en la operación fuera invisible, Max estaba allí, con su presencia silenciosa, protegiendo en todo momento. Cuando los médicos finalmente terminaron de estabilizar a Julia, una sensación de alivio recorrió la sala. La intervención había sido un éxito, aunque aún quedaba un largo camino por recorrer. Julia, aunque aún inconsciente, se encontraba fuera de peligro inmediato. Los médicos suspiraron aliviados, sabiendo que su rápida acción había hecho la diferencia. Aunque la operación había sido riesgosa, la habilidad de los médicos y la rapidez con la que actuaron había sido la clave para salvar a Julia y a su bebé. Fuera de la sala de operaciones, Max, al percatarse de que los monitores de la sala ya no sonaban con la misma urgencia, se calmó. Aunque no podía entrar, parecía saber que la misión se había cumplido. La lealtad de Max, su capacidad para proteger sin descanso, había hecho la diferencia. Aunque su rol en todo ese proceso fue silencioso, su presencia constante fue fundamental. Increíble cómo un perro puede salvar vidas. La lealtad de Max es simplemente impresionante. Si te sorprendió este nivel de dedicación, no olvides darle like y suscribirte para más historias como esta. Comparte este video con aquellos que valoran el poder de la lealtad animal. La historia de Max y Julia no ha terminado aún. Las horas pasaban lentamente, arrastrándose como un río pesado, cargado de ansiedad e incertidumbre. En el pasillo del hospital, el ambiente estaba impregnado de una calma tensa, interrumpida solo por el sonido distante de pasos apresurados de médicos y enfermeras que se movían entre las salas. El agente Marcos caminaba de un lado a otro, sus pasos resonando en los pasillos vacíos. Su mente estaba en un torbellino de pensamientos. No podía dejar de pensar en lo que había sucedido. La rapidez de la intervención, la gravedad de la situación, el miedo en los ojos de Julia. Cada momento de espera lo sentía como una eternidad, un peso que se acumulaba en su pecho. A su lado, Max se mantenía como siempre, vigilante, fiel. El perro caminaba con pasos firmes, pero sus ojos, aunque serenos, reflejaban la misma ansiedad que su dueño. Aunque Max no podía entender los detalles de lo que había ocurrido, su instinto le decía que debía estar allí, cerca de Julia. La conexión entre ellos era más profunda que la de un simple compañero y su dueño. Para Max, su misión no había terminado. Aunque no podía estar con ella, el perro sentía que algo aún no estaba resuelto. Su lealtad no había flaqueado, ni siquiera un poco. Marcos miraba de reojo a Max, observando cómo el perro se movía con determinación, sin perder de vista la puerta de la sala donde Julia había sido llevada para recibir atención. Había algo en los ojos de Max que no podía pasar desapercibido. Había una calma profunda, una serenidad extraña que solo un ser tan leal como él podría mostrar. En ese momento, el agente comprendió que Max, de alguna manera, estaba allí para ayudar a sostener su propia ansiedad. Aunque el perro no podía hablar, su presencia ofrecía un tipo de consuelo que pocas veces Marcos había experimentado. La conexión entre hombre y perro era algo casi tangible en ese momento. Cada hora que pasaba sin noticias parecía estirarse interminablemente. Marcos intentaba distraerse, mirando el reloj en la pared, luego la puerta cerrada de la sala, preguntándose si dentro los médicos seguían luchando por salvar a Julia, si todo estaba bien, si la intervención había sido exitosa. Sus pensamientos se veían interrumpidos cada vez que escuchaba el sonido de los pasos de alguien acercándose,
Pero cada vez que la puerta se abría, no era la respuesta que tanto temía y esperaba escuchar. Max, sin embargo, nunca se apartó de su lado. El perro permanecía cerca de Marcos, caminando a su lado, con su cuerpo tensado, como si supiera que algo estaba en juego, que el final de la espera estaba cerca, pero aún no había llegado. Cada vez que la gente se detenía a mirar el reloj, Max también lo hacía, mirando al frente, sin descanso. Era como si, en su mente, ambos compartieran el mismo peso de la incertidumbre. Marcos se detuvo frente a una ventana que daba al jardín del hospital. La luz del sol comenzaba a desvanecerse, tiñendo el cielo de tonos cálidos. Pero en su corazón no había paz. Solo preguntas. ¿Estaba Julia bien? ¿Y el bebé? La imagen de ella, pálida y dolorida, se repetía una y otra vez en su mente. Aunque todo parecía haber sido hecho con rapidez y precisión, había algo en su interior que le decía que el resultado aún era incierto. Max, observando a su dueño, dio un paso hacia él y se sentó a su lado, mirando hacia el mismo horizonte. El perro, aunque no pudiera comprender la magnitud de los pensamientos de Marcos, de alguna forma sentía la misma incertidumbre. No se movió, no dio un solo paso, sino que permaneció allí, en silencio, como un compañero fiel que no necesitaba hablar para brindar consuelo. El agente Marcos agachó lentamente y acarició la cabeza de Max. El perro respondió con un leve movimiento de su cola, como si entendiera que las palabras eran innecesarias. La lealtad de Max, esa conexión profunda que ambos compartían, era la única constante en medio de la tormenta emocional en la que se encontraban atrapados. Ninguno de los dos sabía lo que sucedería, pero la presencia del otro era lo único que mantenía a Marcos de pie, lo único que le daba esperanza en este momento tan incierto. El tiempo seguía avanzando, pero la angustia no disminuía. Marcos levantó la vista y vio a un médico acercándose rápidamente. Su rostro, usualmente sereno, mostraba una preocupación contenida. El corazón de Marcos dio un vuelco. Los segundos que pasaron antes de que el médico hablara fueron una eternidad. ¿Sería una buena noticia o una mala? Los latidos de su corazón resonaban en sus oídos mientras el médico se detenía frente a él, buscando las palabras correctas para decir: ¿Qué crees que sucederá con Julia y su bebé? ¿La intervención será suficiente? Haz clic en seguir y comparte este video para que más personas vivan la emoción de este momento. No te pierdas lo que sucede a continuación. La espera había sido interminable. Cada segundo parecía una eternidad, cargado de tensión y ansiedad, como si el tiempo hubiera ralentizado su marcha solo para probar los límites de la paciencia de todos los involucrados. En los pasillos del hospital, el agente Marcos caminaba de un lado a otro, sus pasos resonando con un eco que parecía amplificar la angustia que sentía. Cada vez que se detenía, miraba el reloj, y el tiempo parecía detenerse junto con él. Las horas pasaban como si fueran días, y la incertidumbre lo devoraba por dentro. No podía dejar de pensar en Julia, en su bebé, en todo lo que estaba en juego. A su lado, Max caminaba en silencio, su cuerpo tenso, su mirada fija. No había ladridos, no había sonidos de inquietud, solo un silencio solemne, como si el perro compartiera la ansiedad de su dueño. Max no entendía todo lo que sucedía, no podía procesar los detalles médicos, pero su lealtad y su instinto lo mantenían cerca de la puerta de la sala de operaciones, como si supiera que, de alguna manera, todo dependía de ese momento crucial. El perro seguía vigilante, sin apartarse de la entrada del área de emergencias. Cada vez que un médico o enfermero pasaba, Max levantaba la cabeza, observando en silencio, como si estuviera esperando una señal. No necesitaba entender lo que ocurría dentro de esas paredes. Su único propósito era estar allí, en la misma sala, sin rendirse, sin dejar de cuidar a Julia. Había algo en su mirada que decía mucho más que cualquier palabra. El amor incondicional y la lealtad de Max estaban en cada paso que daba, en cada mirada que dirigía hacia la puerta. Sabía que su trabajo no había terminado aún. En su interior, Marcos sentía la misma urgencia. Cada segundo que pasaba le parecía una agonía. La imagen de Julia, pálida y débil, seguía grabada en su mente. La expresión de miedo y desesperación que había visto antes de la operación se repetía en su mente una y otra vez. No quería pensar en lo peor, pero la idea de perderla a ella y al bebé, era un pensamiento que no podía sacudirse. ¿Será suficiente? ¿Lo lograrán?, se preguntaba sin cesar. La rapidez con la que los médicos habían intervenido era un consuelo, pero no podía evitar el miedo de que no fuera suficiente. En el pasillo, el aire se sentía espeso, cargado de una tensión palpable.
Aunque Max permanecía firme junto a su dueño, su calma era solo un reflejo de la lealtad que había mostrado desde el principio. El perro sabía que Julia lo necesitaba, y no se apartaría hasta asegurarse de que todo estuviera bien. En este momento, Max no era solo un perro. Era el símbolo de la esperanza, el guardián incansable que había mantenido la luz viva en la oscuridad de la incertidumbre. De repente, los pasos de alguien se acercaron rápidamente por el pasillo. Los dos, Marcos y Max, miraron hacia la dirección de donde provenían los pasos. El corazón de Marcos dio un vuelco. El sonido de los zapatos acercándose con rapidez significaba que algo estaba por cambiar. ¿Sería la noticia que tanto esperaba? El médico que se acercaba no llevaba una expresión de ansiedad, pero su rostro mostraba una seriedad que solo podría significar una cosa: algo había ocurrido. El médico, un hombre de rostro cansado pero confiado, llegó hasta Marcos y Max. La tensión en el aire era palpable, pero el médico no tardó en darles la noticia. «Está fuera de peligro», dijo finalmente, su voz suave pero llena de alivio. La palabra milagro flotó en el aire, pero no fue necesaria. El sentido de alivio inmediato llenó la sala, y Marcos, por fin, sintió que su respiración volvía a la normalidad. El peso sobre sus hombros, que parecía casi insostenible, se desvaneció en ese instante. «El bebé está bien», continuó el médico con una sonrisa que iluminó su rostro cansado. «La operación fue un éxito. Julia ha superado la parte más crítica». Las palabras del médico se colaron en la mente de Marcos, como una ola de consuelo que arrastraba consigo toda la ansiedad acumulada. Por fin, después de horas de agonía, había una respuesta positiva, una respuesta que los dos, tanto como Max, habían estado esperando. Aunque no podían relajar completamente, ya no había incertidumbre. Julia y su bebé estaban a salvo. Marcos, que había estado sosteniendo su respiración durante todo ese tiempo, exhaló profundamente. Se dejó caer lentamente en una silla cercana. El cansancio de la espera y la angustia se reflejaban en su rostro. Cerró los ojos por un momento, agradeciendo en silencio por el milagro que acababa de ocurrir. No podía creer que, después de todo lo que había sucedido, todo hubiera terminado bien. La intervención médica había sido crucial, pero también no había sido la rapidez con la que todo se había llevado a cabo. Max, sin entender los detalles, había sido una parte fundamental de ese proceso, alertando en el momento justo y asegurando que la situación se tomara en serio. En ese instante, Max levantó la cabeza, como si entendiera la magnitud de la noticia. El perro, sin decir una palabra, mostró un pequeño movimiento de su cola, un gesto tan simple y, al mismo tiempo, tan lleno de significado. Su misión había sido cumplida. Había estado a su lado durante todo el proceso, protegiendo, vigilando, asegurándose de que la operación fuera un éxito. Y ahora, al igual que Marcos, Max sentía el alivio de saber que Julia y su bebé estaban a salvo. Marcos se agachó y acarició a Max, sonriendo a través de sus propias lágrimas de alivio. «Lo logramos, amigo», murmuró, sin poder contener la emoción. Max, con su cabeza apoyada en la pierna de su dueño, respondió con un suave gemido de satisfacción, como si él también supiera que todo estaba bien. En ese momento, los dos compartían algo mucho más profundo que solo una simple conexión humana-animal. Habían vivido un viaje juntos, un viaje lleno de incertidumbre, miedo y esperanza, y ahora, finalmente, todo había terminado con un final feliz. ¡Qué alivio! Este desenlace es un verdadero milagro, y Max ha demostrado, una vez más, que la lealtad de los animales no tiene límites. Si este final te emocionó, compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte para más finales felices. La lealtad y valentía de Max nos inspiran a todos. Gracias por acompañarnos en esta increíble historia. Después de horas de incertidumbre, finalmente llegó la calma. Julia estaba fuera de peligro, y el bebé también. El equipo médico, aunque exhausto, no podía ocultar su satisfacción por el éxito de la operación. Pero había algo más que aún quedaba por suceder, algo que no todos sabían, pero que Max, el perro, entendería a su manera. Cuando el médico salió de la sala de operaciones, se acercó a Marcos, quien seguía esperando en el pasillo, finalmente con la esperanza en los ojos. Con una sonrisa tranquila pero sincera, el médico le extendió una carta que Julia había dejado para él. «Esto es para Max», dijo, con un tono de respeto en su voz. Marcos tomó la carta, un poco sorprendido, sin saber exactamente qué esperar. Mientras abría el sobre, Max, a su lado,
Observaba en silencio, con la calma habitual que solo podía transmitir. El agente Marcos leyó las palabras escritas a mano, y lo que encontró en esa carta lo conmovió profundamente. Las palabras de Julia estaban llenas de gratitud y emoción, y en ellas se reflejaba la profunda admiración que sentía por Max. Gracias a Max, mi hijo está vivo. Si no fuera por él, no estaría respirando hoy. Las palabras flotaron en el aire mientras Marcos las leía en voz baja. El peso de la gratitud en esas líneas se hizo sentir en su corazón. El médico, al observar la reacción de Marcos, sonrió con una mezcla de admiración y respeto. Él fue el que nos hizo reaccionar a tiempo. Sin Max, no sabemos si habríamos llegado tan rápido, dijo el médico, con un tono que no dejaba lugar a dudas de la importancia del perro en todo el proceso. Max, que se encontraba sentado junto a Marcos, observó la carta con curiosidad, pero sin mostrar ningún signo de emoción visible. Su comportamiento era el mismo de siempre, tranquilo, sereno, como si nada fuera fuera de lo común. Para él, lo que había hecho no era un acto heroico, no era nada extraordinario. Solo había seguido su instinto, su misión, proteger a Julia y a su bebé. No buscaba elogios, no esperaba nada a cambio. Simplemente había cumplido con lo que su naturaleza le dictaba, y eso era suficiente. Marcos, sin poder evitarlo, se agachó y acarició a Max, su corazón lleno de gratitud y amor. «Gracias, amigo», susurró, mientras el perro levantaba la cabeza y lo miraba con esos ojos sabios y llenos de lealtad. Aunque Max no comprendía las palabras de su dueño, su mirada era clara. Su misión había sido cumplida. La carta de Julia era, en última instancia, un reconocimiento de la lealtad inquebrantable de Max, un recordatorio de que, a veces, los héroes no buscan la gloria ni el reconocimiento. Solo hacen lo que saben hacer, lo que su naturaleza les exige. Max había salvado vidas, no porque buscara hacerlo, sino porque su misión era proteger a los que amaba. No necesitaba más que su presencia constante y su incansable vigilancia para garantizar que la vida de Julia y su bebé continuara. El agente Marcos, con una sonrisa nostálgica, se levantó y miró a Max, agradeciendo en su corazón el sacrificio y la dedicación de perro. «Eres el verdadero héroe de esta historia», dijo, sabiendo que, a pesar de todo lo que había pasado, el perro nunca buscaría recompensa alguna. Max solo había hecho lo que siempre hacía: cuidar, proteger, estar allí cuando más se le necesitaba. Max, humilde como siempre, aceptó el reconocimiento sin hacer ruido, sin buscar aplausos. No necesitaba palabras, no necesitaba premios. Su misión era simple, pero profunda: proteger a los suyos. Y en ese momento, lo había hecho con todo su corazón, como solo un amigo fiel podría hacerlo. Mientras Marcos se quedó observando a Max, su mente se llenó de una profunda reflexión. Los héroes a menudo son invisibles, silenciosos, sin fanfarrias ni multitudes que aclamen su nombre. Pero la verdadera grandeza se encuentra en esos momentos, en esos actos sencillos pero poderosos que no requieren reconocimiento, solo el compromiso de hacer lo correcto. Max había sido el héroe en silencio, el protector invisible que hizo la diferencia. Para él, no había necesidad de más. Había cumplido con su deber, y eso era lo único que importaba. Max es el verdadero héroe de esta historia. Si este relato de lealtad, valentía y dedicación te conmovió, no olvides darle like y suscribirte para más historias como esta. Comparte este video con alguien que valore el poder de los animales y su increíble lealtad. Gracias por ser parte de esta historia increíble.